¿Qué tal? Buenas tardes con todos. En esta ocasión, en nuestra tercera edición del taller de Derecho a Registrar, conformado por trabajadores de la SUNAT, practicantes, CAS, le vamos a ofrecer el tema del régimen de la garantía mobiliaria en el decreto legislativo 1400. En esta ocasión nos va a acompañar el doctor Mas Adolfo Panay Cuya, que es abogado por la Universidad Católica. Actualmente es jefe de la unidad registrar. Le damos el pase al doctor. Gracias, buenas tardes, Navar. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Como bien comentan, el tema que vamos a comentar ahora está vinculado al tema de los principios del régimen de garantías mobiliarias que se encuentra en el decreto legislativo 1400. Es un decreto legislativo del año 2018, aún no está implementado. Debemos recordar que una vez que tengamos el sistema informativo de garantías mobiliarias en funcionamiento, entrará recién en vigencia este decreto legislativo 1400. Es importante tener presente que este decreto legislativo es un segundo momento de la reforma de garantías mobiliarias. El primer momento de la reforma de garantías mobiliarias la tenemos en el año 2006, con la vigente ley de garantías mobiliarias que hoy aplicamos y que se realizan las inscripciones en dos grandes registros, ¿no? El registro mobiliario de contratos y los registros jurídicos de bienes muebles, en donde en ambos registros acceden las garantías mobiliarias. En el RMC, en el registro mobiliario de contratos, ingresan las garantías mobiliarias sobre bienes muebles que no tienen un registro de propiedad a su cargo, y en los registros jurídicos de bienes ingresan las garantías mobiliarias sobre bienes muebles que sí tienen un registro de propiedad o de titularidad a cargo. Por ejemplo, el registro de propiedad vehicular, buques, naves, aeronaves, embarcaciones pesqueras. Ese es el antecedente, ¿no? La primera reforma del año 2006. Y que también comparte, evidentemente, en esta segunda reforma, los mismos intereses y objetivos que venían desarrollándose desde antes del año 2006. ¿Cuál era? Por ejemplo, la existencia de 17 registros. Antes del año 2006 teníamos más de 10 registros, 17 registros vinculados a bienes muebles, pero no estrictamente un registro por el tipo de bien mueble, sino incluso podía ser por actividad, por la actividad comercial o por la actividad se creaba un registro para los bienes muebles destinados a esas actividades. Entonces era demasiado disperso y muy difícil de poder utilizar y engarzar un registro que sea eficiente de esa manera. También podemos ver que antes de la reforma del año 2006, con la Ley de Garantías Mobiliarias vigente, lo que se buscaba era tener un registro con amplia aplicación, que sea de amplio espectro, tenga publicidad y ejecución de garantías sobre todo tipo de bienes muebles y que se aplique a todo tipo de operación. Como ustedes pueden apreciar, la búsqueda desde el año 2006 y ahora con la segunda reforma de este año el año 2018, siempre la pretensión y el objetivo es tener amplia publicidad sobre todo tipo de bienes y todo tipo de operación, ¿no? Es muy omnicomprensivo. Lo que lo busca es poder acceder en la mayor cantidad de lo posible a las operaciones de crédito, tanto a los grandes, pequeños o microempresarios. Esta reforma siempre ha estado llevada de la mano por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes paulatinamente han ido redactando y dando publicidad a determinados informes, como por ejemplo aquel que hablaba sobre la necesidad de reformar el sistema de garantías y facilitar el acceso al crédito desde mucho antes del año 2006. Concretamente, ¿por qué crear una nueva ley? En primer momento, la del 2006 y que se encuentra aún vigente, y en esta segunda reforma del año 2018, que aún no está vigente, ¿por qué? ¿Para qué crear esta ley? Básicamente es el espíritu de la norma y la finalidad es tener un alcance al tráfico mercantil, ¿no? Concretamente, tener acceso al crédito, al financiamiento. Financiamiento desde los dos niveles, tanto como el que conocemos de las entidades del sistema financiero, los bancos, que dan crédito sobre la base del ahorro del público. Adicionalmente, y entiendo que el objetivo es más, busca incidir más en este otro grupo, que es el de los proveedores, aquellos que conocen a sus clientes, que les proveen los bienes a los clientes o servicios y poder usar esta herramienta de la garantía mobiliaria a efectos de financiar al cliente, ¿no? Que el cliente pueda obtener los insumos a crédito. En pocas palabras, financiamiento. Entonces, ya no
me quedo en un ámbito estrictamente bancario del sistema financiero, sino también donde el proveedor del cliente es el que también va a poder financiar con respaldo de un régimen de garantías mobiliarias, que es el que vamos a comentar más adelante. Entonces es importante tener en cuenta estos escenarios, ¿no? Primero el banco, que es más, no conoce al cliente, no conoce a todos los clientes, el banco es más un intermediario abstracto, para yo pedir un crédito tengo que ser evaluado, necesito tener determinados requisitos de control. En cambio, con el proveedor ya tengo una relación de negocio permanente en el tiempo, y esa relación de negocio permanente en el tiempo me permite también tener confianza en el cliente y además poder asegurarme con los bienes muebles del cliente para poder, ¿no?, garantizarme algún préstamo que yo esté realizándole o un financiamiento, un crédito en general. Es importante tener en consideración entonces que tanto la reforma del año 2006 como esta reforma del año 2018, pendiente aún de implementación, toma como punto de partida el tráfico mercantil, el acceso al crédito financiamiento. Para poder entender un poco este escenario del decreto legislativo 1400 sobre el régimen de las garantías mobiliarias, muy brevemente voy a comentar el desarrollo de ellas, ¿no?, a lo largo del tiempo, desde un punto de vista del derecho civil, en el cual nosotros estamos muy influenciados y que lo conocemos mejor. No lo estoy tomando de una perspectiva anglosajona, sino para poder un poco analizar y entender cómo es la evolución, cómo se está desempeñando la evolución en todo caso y desarrollo de este régimen de garantías, en el caso concreto en nuestro país, igual teniendo en cuenta que las disposiciones siempre son productos de trasplantes de normas de otros países y de otras legislaciones, que es normal y natural y ocurre ¿no?, a nivel de todos nuestros países, ¿no?, de Latinoamérica y en general. Yendo al caso concreto para el desarrollo, nuevamente, Roma clásica, punto de partida, tenemos las figuras de la fiducia cum creditore y el PINUS con relación a las garantías mobiliarias en esa oportunidad en la Roma clásica. ¿Qué ocurre en ese momento? Hay un potencial abuso del fiduciario con relación al uso de esta figura de la fiducia cum creditore, con lo cual toma otra prevalencia el PINUS, la prenda, a efectos de poder garantizar el cumplimiento de obligaciones por parte de los deudores. Es por eso que al momento de desarrollarse el código Justiniano, se crea y se analiza sobre la parte sobre el evento y la historia en Roma clásica, y se genera los ius in aliena, se crea la figura, ¿no?, de los derechos sobre bienes ajenos, y está los derechos reales de hipoteca y prenda, hipoteca y el PINUS, que recordemos en ese estadio, en ese momento, aún no había una diferenciación como la conocemos nosotros en la actualidad, eran muy similares, incluso como parte anecdótica uno podría revisar el Código Civil de Uruguay, y cuando vea la definición o lea la definición de qué es la prenda, la van a encontrar que usan la definición para describir qué cosa es la prenda, el tema de hipoteca. Entonces ven ahí que hay ¿no?, una comunión o confusión en los términos, porque eran muy, muy similares, ¿no? Igual también en la exposición de motivos de nuestro Código Civil del año 84 también hace referencia a esta realidad, ¿no?, desde la época de Justiniano. Es lo que ocurre en estos derechos. Hay una disposición por parte del deudor garante, que es que es entregar en garantía el bien mueble. Hay un acreedor garantizado, y en el caso de incumplimiento existe una sanción penal, ¿no?, el estelionato. ¿Qué significa esto? Si yo digo disponer de un bien o grabar de un bien como si fuera libre, cuando en realidad tiene una garantía de por medio, estoy configurando un delito de estelionato con una sanción penal y con cárcel. Entonces era un medio para desincentivar las irregularidades por parte del acreedor garantizado. Nuevamente, en esa época también había unos problemas. ¿Cuál era la complicación frente a esto, frente a la hipoteca y el PINUS? Que eran derechos reales ocultos. Había inseguridad en la contratación. Frente a ese escenario, al momento de la codificación francesa en el año 1804, conscientes de esas dificultades y críticas con relación a estas garantías reales, y para poderse superar que sean ocultos, derechos reales ocultos, y la inseguridad en la contratación, generan de manera racional y bajo el influjo del racionalismo dos criterios y dos reglas muy importantes. La primera, la posesión vale título, siempre que haya buena fe. En relación a los bienes muebles, se establecen esas reglas en el Código Civil.
Si yo tengo la posesión del bien mueble, esa posesión vale como si fuera propietario. Y la segunda regla está en que la prenda, ¿no? El derecho real de prenda configurado en el Código Civil francés, tiene como un elemento importante la entrega del bien mueble al acreedor. El deudor pierde la tenencia, pierde el uso y tener la propiedad, la tenencia del bien mueble y se le entrega al acreedor. Con lo cual busca una indisponibilidad del deudor. ¿Para qué? No vaya a ser que el deudor lo pueda vender a un tercero y pueda perjudicarse el acreedor que estaba siendo garantizado con ese bien mueble. Entonces, bajo ese ámbito conceptual abstracto, llegaron a considerar que con estos dos elementos podía superar la existencia de derechos reales ocultos y mejorar la contratación y que deje de ser insegura. En el desarrollo de las garantías mobiliarias pasamos luego a otra etapa, en donde no es funcional. Esas reglas, si bien están establecidas y conceptualmente pueden ayudar a evitar las garantías reales ocultas, este escenario no es funcional para el comercio y el crédito. Y es en ese momento donde se empieza a generar regímenes de excepción. Si bien la regla general es la que hemos comentado hace un momento, a raíz de su poca funcionalidad en el comercio, en el tráfico mercantil, se genera una prenda sin desplazamiento. ¿Qué significa? La segunda regla, en el sentido de que el deudor debía entregar el bien mueble al acreedor, ya es eliminada para cambiarla por un documento, o sea, para que el contrato de prenda tenga fecha cierta. Es reemplazada por la fecha cierta en el contrato de prenda. Entonces, pasamos a una prenda sin desplazamiento. Sin embargo, esa prenda sin desplazamiento, nuevamente, es excepcional, no es la regla general. Así, también surge en la práctica comercial, bajo este escenario de ya tener una prenda en donde ya no debo entregar los bienes muebles al acreedor, en la práctica comercial surge el escenario de la mercadería que se encuentra en depósito y se genera la garantía inmobiliaria con guarda, ¿no? La mercadería en depósito no es desplazada al acreedor, no es entregada al acreedor, sino queda en el depósito, ¿no? En los temas de las exportaciones y se genera una garantía a través del guarda. Un poco ven el nacimiento de esta prenda sin desplazamiento sin desplazamiento hacia el acreedor, garantizado. Nuevamente, llegamos a otra etapa que es el capitalismo industrial, en donde se generan bienes muebles ya entendidos como maquinarias, inventario, materias primas, ya todos términos vinculados pues a la revolución industrial. Insiste, se mantiene el problema. ¿Cuál es? Sigue siendo excepcional estos regímenes de prendas sin desplazamiento. ¿Qué ocurre? Generan más leyes especiales de prendas sin desplazamiento, al cual le agregan un tema adicional. Ya no queda, adicionalmente a la fecha cierta del contrato de prenda, se incorpora la figura del registro. A efectos de también evitar los derechos reales ocultos y que lleven a cabo una inseguridad en la contratación dentro del tráfico mercantil. Entonces vemos esta evolución entre leyes especiales de prendas sin desplazamiento con una incorporación del elemento del registro de efectos de su publicidad y poder de esta manera romper que existan derechos reales ocultos. Igual, el problema sigue existiendo porque siguen siendo excepcionales y es un poco lo que habíamos visto a minutos antes. En el Perú teníamos más de 17 leyes especiales que creaban registros especiales para escribir prendas sobre bienes muebles por actividad o de repente por la propia característica del bien mueble. Entonces, seguía siendo un marco normativo no adecuado, requería leyes especiales que se promoviera de manera de gestión de intereses o lobbies para promover en el Congreso leyes que se dicten para poder fomentar determinada actividad económica sobre los bienes muebles y poder tener una ley de prendas sin desplazamiento sobre ellos, lo cual tampoco no es lo idóneo y eficiente a efectos de poder garantizar o estandarizar la posibilidad de que todo ciudadano pueda ser un microempresario o pueda obtener crédito con la garantía de sus bienes muebles o de los bienes muebles que pueda tener. Entonces, incluye también otro escenario adicional. Ya pasamos de un capitalismo industrial a un capitalismo financiero, en donde ya nace la prenda de mercadería en elaboración, la prenda ómnibus, que es la prenda ómnibus, la prenda vinculada a no solo una obligación determinada, sino todas las obligaciones que se pueda contraer en el futuro entre el deudor y el acreedor. Prenda sobre cosas fungibles, cosas futuras, ya no se está delimitado a bienes tangibles y que puedan individualizarse de manera única
a efecto de poder hacer este seguimiento y eventual ejecución ante un incumplimiento. Pasamos ya a cosas fungibles y futuras, prenda de créditos futuros, prenda de valores. Entonces, el capitalismo financiero amplía este escenario de comprensión sobre qué cosa puede ser objeto de una garantía mobiliaria, concretamente en este caso de una prenda, para hablar en términos antiguos. El desarrollo de las garantías mobiliarias, por tanto, en resumen de estas diapositivas anteriores, podemos comprender que hay en un primer momento con el Código Civil francés, el precapitalismo, la prenda con entrega al acreedor. Luego tenemos un segundo momento, que es una prenda sin desplazamiento, nace con leyes especiales, entramos en un momento de capitalismo industrial, la revolución industrial, y surge a fines del siglo XIX y siglo XX. Finalmente, es la tercera parte del desarrollo de las garantías mobiliarias, donde tenemos un régimen de garantías mobiliarias que está enmarcado, este régimen de garantías mobiliarias del decreto legislativo 1400 es el que está enmarcado en el régimen del artículo 9 del Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos. Así, también responde en un momento, en una etapa, en un estadio de capitalismo financiero y surge a partir de los siglos XX y XXI que estamos en la actualidad. Entonces pueden ver en el desarrollo de las garantías mobiliarias las etapas que se han ido decantando, ¿no? Incluso comentarles que en el Código Civil francés de 1804, como les había comentado, tenía esa disposición en un principio para poder evitar derechos reales ocultos. En el año 2006 hubo una modificación sustancial al régimen de garantías mobiliarias en el Código Civil francés a fin de poder adecuarlas en la mejor medida de lo posible al régimen al tercer momento del régimen de garantías mobiliarias, es decir, al régimen de garantías mobiliarias inspiradas en el artículo 9 del Código Uniforme de Comercio de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ven cómo paulatinamente vamos yendo hacia ese camino en el ámbito del tráfico mercantil. Por tanto, los bienes muebles comprendidos en la Ley de Garantía Mobiliaria actual del año 2006 y también incluso cuando entre en funcionamiento el decreto legislativo 1400 es todo tipo de bienes muebles, ¿no? Inventarios, maquinaria, cuentas por cobrar, propiedad intelectual, producción agrícola en general. Problemas de la Ley de Garantías Mobiliarias del año 2006, la que se encuentra vigente y razón por la cual se dio el decreto legislativo 1400, nos lo dice Boris Kosolchik, nos menciona que el problema de la Ley de Garantías Mobiliarias no radica en su adhesión a los principios cardinales que informan el régimen de garantías mobiliarias contemporáneas, sino en la manera en que esta Ley de Garantías Mobiliarias implementa los principios, ¿no? En los detalles de la normatividad o incluso ausencias en la normatividad de la Ley de Garantías Mobiliarias vigentes es la que está generando y ha generado el decreto legislativo 1400, que lo vamos a comentar más adelante, bajo la perspectiva de 12 principios del régimen de garantías contemporáneas. Por eso es muy importante al momento de elaborar la Ley de Garantías Mobiliarias en el decreto legislativo 1400, poder tener en consideración cuáles son las reglas y principios interpretativos que deben ser importantes o esenciales a efectos de sacar adelante esta segunda reforma del régimen de garantías mobiliarias. Entender qué es un registro funcional, ¿no? Que tenga una practicidad a efectos del tráfico mercantil, cuál es la mejor manera en que podemos fomentar las prácticas comerciales, administrativas y judiciales. Finalmente, como todo cuerpo normativo, su implementación siempre implica un reto y una participación de todos los actores de manera muy importante a fin de poder desarrollar y que su aplicación permita conseguir los objetivos por los cuales se dispuso esta reforma. Los principios para las garantías mobiliarias que están en el decreto legislativo 1400, mejor dicho, los principios para las garantías mobiliarias que comparte el decreto legislativo 1400 son aquellos que están desarrollados por el Centro Jurídico Nacional de Libre Comercio Interamericano, que bajo el análisis y estudio del régimen de garantías mobiliarias en América, ha determinado 12 principios que son necesarios o importantes para poder comprender un régimen de garantías mobiliarias contemporáneas. Y son estos principios los que están implícitamente o informan el decreto legislativo 1400 que vamos ahora a comentar, y que evidentemente también muchos de ellos se encuentran en la Ley de Garantías Mobiliarias actual vigente, pero no todas, y es por eso la necesidad o la razón también de la reforma del año 2018 con el decreto legislativo 1400. En el primer principio tenemos la movilización de los bienes objeto de garantía.
eso no cambia, evidentemente. La idea es que los bienes muebles objeto de garantía no deban ser desplazados o entregados al acreedor o a un tercero para que se pueda constituir una garantía mobiliaria. Ya la movilización del bien mueble no puede ser un elemento determinante para la garantía mobiliaria en un mundo contemporáneo. Lo que se requiere es que la garantía, que el bien mueble siga, de preferencia, que siga el bien mueble en uso y disfrute por parte del deudor. ¿Para qué? Para que el propio bien mueble sirva de pago o con el producto resultado del bien mueble, de la utilización del bien mueble, sirva de pago al préstamo o al crédito en el cual se encuentra el deudor. Entonces, ese es un dato muy relevante a fin de poder ver un régimen de garantías que sea eficiente. Eso también implica, dentro del principio 1, que debería haber un solo acuerdo, ¿no? Un solo acuerdo de relación entre el acreedor y el deudor. Vamos ahí un poco con los términos que habíamos mencionado antes, una suerte de prenda ómnibus, ¿no? Un solo acuerdo, un solo acuerdo que indica lo que yo te preste, la línea de crédito que yo te dé actual, así la pague y luego de 2 o 3 meses vuelva a darte otra línea de crédito futura, con un solo acuerdo es suficiente poder establecer una o contratar una garantía mobiliaria, puede ser objeto de garantía mobiliaria. Un solo acuerdo, no necesito varios contratos por cada obligación o préstamo concreto, puede ser abierto. Y un solo medio de publicidad, eso significa que basta registrar una sola vez la garantía mobiliaria para que pueda mantenerse la relación de crédito y de garantía con relación al deudor y al acreedor garantizado, ¿no? Al deudor garante y al acreedor garantizado. Entonces es muy importante también poder cumplir este principio. ¿Qué lo cumple efectivamente? Y se cumple tanto en la ley vigente como en el decreto legislativo 1400, que también se mantiene. En el principio número 2 tenemos la garantía mobiliaria es un derecho de posesión o de control preferente sobre bienes muebles, ¿no? No requiere que el deudor garante sea propietario del bien mueble garantizador. Acá sí es un elemento diferente, es un principio que no está en la ley de garantías mobiliarias actual. Este principio sí se encuentra en el decreto legislativo 1400, en donde estamos la diferencia. La garantía mobiliaria es un derecho de posesión o de control preferente sobre bienes muebles. Excluye que exista necesariamente un derecho de propiedad por parte del deudor garante. Es un dato muy importante porque nosotros siempre hemos estudiado y hemos trabajado con temas de garantías mobiliarias partiendo de la premisa que el deudor garante tiene que ser propietario del bien mueble para que pueda ser objeto de garantía mobiliaria. En un régimen de garantías mobiliarias contemporáneo no es necesario. No es necesario. Dependerá evidentemente del tráfico mercantil y de las necesidades y configuración contractual entre las partes para ver cuál es la utilidad que podrían conseguir por otorgar en garantía mobiliaria no tanto el bien mueble para ser objeto de adquisición de un derecho de propiedad, sino, por ejemplo, el derecho de uso sobre el bien mueble por un tiempo determinado. Así tenemos que es un derecho de posesión o de control. Efectivamente, posesión del control, posesión del deudor preferentemente, ¿no? Primordialmente del deudor, con publicidad a través del registro o a través de un contrato de control, en el cual básicamente está pensado en el tema de entidades del sistema financiero, en donde el deudor, a través de un contrato de control, establece que la entidad del sistema financiero va, ¿no? Que tiene, administra y lleva a su cargo la cuenta corriente, por ejemplo, del deudor garante, va a establecer que ante el incumplimiento por parte del deudor garante con relación al préstamo, pueda el acreedor tocar la puerta y decirle a la entidad del sistema financiero que en ejecución ante el incumplimiento de la obligación del deudor garante puede hacerse cobro, cumplimiento de la obligación con el dinero que existe en la cuenta de ahorros o en la cuenta corriente que tiene el deudor garante en el banco. Toda esta figura que les comento es a través de el contrato de control que les comento. Entonces, hay un escenario que no estaba previsto eso en la Ley de Garantías Mobiliarias del año 2006. Y el tema, nuevamente, les comento, la propiedad no necesariamente es un requisito primordial para la existencia de una garantía mobiliaria. Ahí también me parece también oportuno mencionar
que me queda claro que para los casos de bienes corporales que tienen un registro de titularidad o registro de propiedad, hablando en los términos actuales, un registro jurídico de bienes muebles, a efectos de otorgar garantías de un vehículo, de un registro de propiedad vehicular, que da publicidad sobre el derecho de propiedad de un vehículo y sobre las características del vehículo, es claro que si yo otorgo garantías mobiliarias sobre ese vehículo y esa garantía mobiliaria implica una ejecución para adquirir el derecho de propiedad ante el incumplimiento o transferirlo a un tercero para, con el resultado de la transferencia, hacerme cobro de una deuda, es claro que en esa figura, como lo estoy comentando, es necesario que el deudor garante haya tenido el derecho de propiedad para efectos de el momento de la ejecución pueda tener una finalidad del cobro de la garantía con el cobro de la deuda con la ejecución de ese vehículo. Pero es un caso para, que les comento, por el tema de vehículos o tal vez bienes muebles de un valor corporales, muy probablemente bienes muebles corporales de valor muy importante que genera y que resulta necesario seguir ese bien mueble y no solo sus transformaciones o atribuciones, no solo sus bienes atribuibles, sino perseguir ese bien mueble. Pero es un escenario muy concreto y delimitado a determinados bienes muebles corporales. En realidad no es para la amplia gama de bienes muebles corporales, incorporales, tangibles, intangibles, que pueden ser objeto de garantías mobiliarias. La idea es ver por el término general, por el aspecto general, y no quedarnos en un ámbito estrictamente de bienes muebles corporales con un registro de propiedad para poder establecer una regla general, ¿no? Ese es un escenario particular. La regla general es, no es necesario tener la propiedad del bien para otorgar garantías mobiliarias. Nuevamente, poder tener un ámbito amplio de aplicación que habíamos comentado en las diapositivas anteriores. Principio número 3, los bienes muebles objeto de garantía y las garantías sobre los mismos son de número abierto, número apertus. Este principio número 3 lo comparte tanto la Ley de Garantías Mobiliarias vigente como el Decreto Legislativo 1400. No hay en esa parte ninguna situación adicional o nueva que haya generado el Decreto Legislativo 1400. En relación a los bienes se mantiene la amplitud sobre cuáles pueden ser objeto de una garantía mobiliaria. Principio número 4, dice la garantía mobiliaria puede ser creada mediante contrato o en virtud de la ley. Efectivamente, se mantienen ambos escenarios. O sea, hay una ley que crea una garantía mobiliaria, evidentemente no hay ningún problema, al igual que creado mediante contrato. Y tal vez aquí hacer un pequeño matiz, ¿no? Se crea mediante contrato. Igual también la ley la ley vigente hace mención que se crea mediante contrato y tener presente que a diferencia de la ley de garantías mobiliarias vigente, en donde la creación del régimen de garantías mobiliarias es mediante un contrato y que deba tener una formalidad, ¿no? Que sea, ¿no? Una formalidad por escrito, en el régimen de garantías mobiliarias del decreto legislativo 1400 la formalidad es más libre, ¿no? También, ¿no? Y luego tenemos un tema que para terceros debe ser publicitada, ¿no? También es necesario tener presente. Para terceros, la garantía mobiliaria pueda tener una punibilidad o eficacia, requiere un medio de publicidad. El contrato tiene vigor y tiene valor entre las partes y para que este contrato de garantía mobiliaria que tiene valor entre las partes pueda tener eficacia frente a terceros es que debe ser publicitada, ¿no? También es un dato muy importante a tener en consideración. El principio número 5 habla de eliminar gravámenes ocultos mediante el perfeccionamiento. Recordaremos, ¿no?, en las diapositivas anteriores que un tema muy importante que ha sido materia del desarrollo de las garantías mobiliarias ha sido efectivamente la existencia de gravámenes ocultos, ¿no? Por ello nació la idea en principio de la entrega física al acreedor garantizado para poder evitar que este gravamen oculto pueda hacer que el acreedor pierda la garantía como medio para poder satisfacer una obligación, ¿no? El cumplimiento de una obligación. Nacieron, recuerden, las prendas sin desplazamiento, luego las prendas sin desplazamiento más registro. Entonces ha habido todo un desarrollo en los siglos a efectos de poder eliminar los gravámenes ocultos. ¿Cómo se establece en el decreto legislativo 1400 y en un régimen de garantías mobiliarias contemporáneo? De 3 medios o formas: el registro público, la posesión
y el contrato de control, ¿no? El registro público es lo que conocemos, son los registros en donde se incorpora información para ser publicitada y de conocimiento de cualquier interesado o tercero con relación a los bienes o a las personas que con las que va a contratar. La posesión, efectivamente, la regla general habíamos conversado que era la movilidad, ¿no? Entonces la idea es que haya una posesión por parte en un principio, por parte del propio deudor. Por eso el decreto legislativo 1400 hace referencia que dentro de estas reglas de perfeccionamiento o publicidad de las garantías mobiliarias va a prevalecer siempre el registro público frente a la posesión, porque es importante darle la fuerza al registro público frente a la posesión, porque siempre el espíritu y la búsqueda es que el propio deudor con el bien mueble, con el uso o usufructo del bien mueble, pueda pagar el crédito que está asumiendo, ¿no? Pueda pagar el financiamiento o el financiamiento que le ha realizado el acreedor garantizado. Entonces es importante eso. Y efectivamente, para temas de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, el contrato de control que celebra el deudor garante con la entidad del sistema financiero que tiene a su cargo esas cuentas, para poder, en caso de incumplimiento, el acreedor garantizado tocar la puerta de la entidad financiera y hacerse cobro de la deuda a través del dinero que se encuentra en las cuentas del deudor garante en el banco. En el principio número 6, el principio número 6 es las herramientas legales vigentes y futuras destinadas a garantizar el pago de una deuda a través de bienes muebles deben ser tratados como un derecho de carácter unitario. Y también es lo que busca el decreto legislativo 1400, ser un solo cuerpo normativo en donde se encuentre la regulación tanto del nacimiento de la garantía mobiliaria a través del contrato, su perfeccionamiento, que es el medio de publicidad, sea por un registro público, por la posesión y por el acto de control, y también la parte de la ejecución. Es toda una suma de componentes y elementos que son necesarios integrarlos para poder tener un régimen de garantías mobiliarias que pueda ser eficiente. No pueden estar separadas las normas en un lado, en otro cuerpo normativo, porque la idea es entender el régimen de garantías de manera unitaria, y para ello también es importante que la ejecución sea de manera rápida y eficaz. Una ejecución lenta dificulta el adecuado desempeño de una garantía mobiliaria. Un claro ejemplo de una ejecución rápida, ustedes la están viendo, por ejemplo, en el acto de control, ¿no? Donde basta la comunicación, obviamente previo acuerdo de las partes, y basta la comunicación del acreedor garantizado a la entidad del sistema financiero, y el sistema financiero le entrega la cantidad de dinero que está deveniendo el deudor al acreedor. Es un medio muy rápido y eficiente. No es el único, existe también el tema del el registro público y un régimen de ejecución como el que tenemos ahora y que también se manifiesta en el decreto legislativo 1400. Principio de las garantías mobiliarias que están en el decreto legislativo 1400. Y aquí viene ya la diferencia también importante con el régimen actual de garantías mobiliarias vigentes del año 2006. En el principio 7, desde la perspectiva del decreto legislativo 1400, en su implementación, podemos encontrar lo siguiente, que es un registro público, efectivamente, es un registro público, es económico, sí, porque acá en el decreto legislativo 1400, el costo de la inscripción de los avisos electrónicos de garantías mobiliarias tiene una tarifa plana y debe ser en promedio, de acuerdo a las experiencias comparadas, no debería ser mayor de $15 la constitución de una garantía mobiliaria y no mayor de $3 a $5 las modificaciones de esa garantía mobiliaria. Entonces es un solo, ¿no? Es un costo pequeño y tarifa plana. No está vinculado al valor del bien mueble ni al valor de la operación económica o la operación mercantil, de ser el caso. Entonces, se cumple con este funcionamiento. Con la Ley de Garantías Mobiliarias del año 2006, el tema económico se resiente, ¿no? Porque pasa por dos costos de transacciones muy importantes, el costo de transacción de la intervención del notario y luego la intervención del propio registro con la variante que está vinculado a un pago de tasa relacionado al valor del contrato
que es materia sobre el que contiene la garantía mobiliaria en materia de inscripción. Entonces eso genera unos costos de transacción que desincentivan la incorporación de garantías mobiliarias en este registro. Evidentemente, garantías mobiliarias de escaso valor o de valor muy limitado, poco, no van a hacer este gasto o este esfuerzo de llevarlo al registro, sino en la práctica suele ocurrir solo en los casos de incumplimiento, es que el acreedor recién va a acudir al registro para su inscripción y luego hacer la ejecución inmediata. ¿No? Nuevamente, estamos en esta relación, recuerden, les comentaba que en los casos de los proveedores hay una relación de confianza entre el proveedor y el cliente. Entonces, esa relación de confianza entre el proveedor y el cliente le permite al proveedor medir esos riesgos y poder celebrar el contrato de garantía y no inscribirlo aún. Y solo inscribirlo cuando ve que su cliente está, digamos, empezando a incumplir o a retrasarse en los pagos. Entonces, para prevenir, recién en ese momento toma ese gasto, ese esfuerzo, ese costo de transacción de ir al registro, de ir al notario para hacer las actividades correspondientes. Entonces, con el decreto legislativo 1400 busca reducir ese costo de transacción bajo un registro de un sistema informativo de garantías mobiliarias económico y que sea electrónico. En el caso también del decreto legislativo 1400, busca un sistema electrónico como muy similar al del 2006, pero de amplio alcance, ¿no? Es un sistema electrónico que permita tener no solo un sistema informativo de garantías mobiliarias, sino que pueda también interconectarse con otras entidades que puedan ayudar a completar la información o a tener la información de la mejor manera posible para evitar errores materiales que puedan dificultar el cumplimiento o la eficacia de este registro. Tiene inscripción de datos estandarizados. Es muy importante ver también esta diferencia. En el caso del decreto legislativo 1400, no hay intervención de un registrador público, no hay una calificación de un título, tampoco hay una intervención del notario necesariamente al momento de la constitución o la creación del contrato de garantía mobiliaria. Entonces, vemos esa diferencia muy más resaltante en el decreto legislativo 1400. Es más, el propio acreedor en el decreto legislativo 1400, el propio acreedor es quien incorpora la información que va a ser objeto de publicidad en el sistema informativo de garantías mobiliarias. ¿Cómo lo incorpora? A través de los avisos electrónicos. Avisos electrónicos que están desarrollados a través de formularios. ¿Qué formularios contamos? Un formulario de constitución de garantía mobiliaria, un formulario de modificación de garantía mobiliaria, formularios de cancelación de garantía mobiliaria y el formulario de ejecución de garantía mobiliaria, en donde el propio acreedor es quien accede a la plataforma para poder incorporar esa información al registro. Para poder incorporar esa información, evidentemente hay una parte administrativa de control. Si bien cualquier ciudadano en calidad de acreedor podría incorporar información a esta plataforma, para poder acceder a ella y tener un usuario y una clave de ingreso, es necesario pasar por una validación de identidad, ¿no? De identidad y de desempeño y de comportamiento, ¿no? Y de comportamiento en la sociedad. Definitivamente no cualquier persona que, por ejemplo, haya tenido temas de fraude o complicaciones que puedan advertir que hay una posible distorsión en la información que se puede incorporar, de esa manera no estaría habilitado para poder ingresar a la plataforma. La idoneidad de la persona y del acreedor es muy importante dentro de la evaluación previa para poder permitir el acceso a esta plataforma de garantías mobiliarias. Otro dato que es importante tener presente, que en el decreto legislativo 1400 hay un formulario, como les comentaba, de ejecución. ¿Eso qué significa? En la actualidad, cuando se inscribe una garantía mobiliaria, inscribes no solo la publicidad y los datos vinculados al deudor garantizado, deudor garante, los datos del bien mueble. También se incorporan muchas reglas vinculadas a la posible ejecución por incumplimiento. Se coloca cuál es el medio de ejecución, si va a ser en la ejecución por el propio acreedor o un tercero, cómo se va a valorizar en el caso de ejecución. Todo está desde principio a fin en el asiento de constitución de garantía mobiliaria. Hoy, con el régimen
de la Ley de Garantías Mobiliarias desde el año 2006. En un futuro, con el decreto legislativo 1400, al momento de constituir o inscribir el aviso electrónico con un formulario de constitución de garantía mobiliaria, en este caso no voy a indicar, no me va a pedir el sistema que coloque todos los datos de la ejecución, ¿ok? Sino, cuando se llegue al evento de un incumplimiento de la obligación que dé a cabo la ejecución de la garantía para hacerme cobro de la deuda, recién cuando ocurra ese evento es que yo debo registrar en mi sistema informativo de garantías mobiliarias. Yo como acreedor debo registrar mi formulario de garantías, mi aviso electrónico de ejecución. Entonces hay un dato adicional. ¿Y por qué se da ese dato adicional? Es importante para el mercado, para los actores, para los ciudadanos, saber si el deudor ha estado en un tema de incumplimiento y eventual ejecución. Hoy por hoy, a través del sistema de garantías mobiliarias vigente en el año 2006, si ha habido ejecución de garantías, no lo vamos a poder conocer, porque si yo recurro a la búsqueda de información por parte del deudor, a lo más podré tener la indicación de todas las garantías que puedo haber otorgado sobre mis bienes muebles, pero no voy a saber si algunas de ellas han llegado a una ejecución, que ha habido un inicio de ejecución por incumplimiento. En cambio, con el decreto legislativo 1400, todos los actores o interesados van a poder conocer, colocando el nombre del deudor garante, primero las garantías que ha otorgado y también si algunas de ellas han sido objeto de un inicio de ejecución, con lo cual, ¿por qué lo sabría? Porque el acreedor, al ver el incumplimiento, iría a la plataforma y incorporaría un formulario, un aviso electrónico de ejecución de garantía mobiliaria, con lo cual también los actores están en conocimiento sobre el comportamiento del deudor en el tráfico mercantil. Entonces, también es un dato muy importante. Se insistía que el aviso electrónico que esté incorporado por el acreedor implica que no haya calificación registral, no hay un funcionario, un servidor de la administración pública que esté haciendo la evaluación previa. No, por tanto, no hablamos de un sistema de seguridad jurídica preventiva. Este régimen de garantías mobiliarias no es un régimen de seguridad jurídica preventiva, a diferencia de los otros registros que sí están administrados por la SUNAR, que es el registro de propiedad inmueble, registro de bienes muebles, y registro de personas naturales y registro de personas jurídicas. Lo que sí comparten con la ley de garantías mobiliarias vigente es que existe un folio personal, ¿no? Un folio personal, en principio, debería ser el escenario donde en el decreto legislativo 1400 hace una mejora, porque la idea es que se tenga, por el nombre del deudor garante, tener toda la información de sus garantías otorgadas, un folio estrictamente personal, ¿no? En la ley de garantías mobiliarias se buscó en un principio hacerlo también por folio personal, pero al final en la redacción de la ley y sus disposiciones regulatorias quedó ya en un folio contractual donde se inscribían partidas por cada contrato y no en estricto por el deudor garante. Obviamente podía llegar al mismo resultado a través de criterios de búsqueda, pero la forma de organización no era por deudor garante. En este caso, en el decreto legislativo ya se da el paso para que el sistema de organización de la información sea por deudor garante, donde el deudor garante va a tener una partida, una ficha, por decirlo de una manera, y un folio, y donde a través de ese punto van a aparecer todas las instrucciones, todos los avisos electrónicos vinculados al deudor garante con relación a garantías mobiliarias. También otra característica en relación al régimen de garantías mobiliarias que está en el decreto legislativo 1400 frente al actual de la ley del año 2006 es que el documento de garantía mobiliaria es diferente al aviso electrónico, ¿no? Hay una independencia. Como ustedes sabrán, actualmente con la ley vigente del año 2006 no existe independencia porque el documento es el sustento de la inscripción que hace el registrador público. Eso es actualmente con la ley vigente del año 2006. El documento es el sustento de la inscripción que hace el registrador público. Por el contrario, con el decreto legislativo 1400 hay una suerte de independencia entre el documento de la garantía con el aviso electrónico de garantía mobiliaria. También es muy importante lo que hace referencia el decreto legislativo 1400, en el sentido que este sistema informativo de garantías mobiliarias
no genera, no otorga derechos de propiedad. Por ningún motivo, la información que se indique, se coloque, se consigne en este sistema informativo de garantías mobiliarias en el marco del decreto legislativo 1400 no otorga derechos de propiedad. El principio 8. El principio 8 hace referencia a la garantía mobiliaria de adquisición, que tiene prioridad sobre otras garantías preexistentes. Este principio no estuvo reconocido en la ley vigente del año 2006, con lo cual el principio 8 es un principio que ya está incorporado, está incorporándose en esta segunda reforma con el decreto legislativo 1400. ¿Qué implica este principio? Dar preferencia a la adquisición de bienes muebles para el desarrollo de una actividad económica del deudor garante. Entonces, si yo soy deudor y necesito la adquisición de un bien mueble para desempeñar mis actividades comerciales, la adquisición de ese bien mueble puede ser financiada. Entonces, si es financiada, lo que busca la ley es que ese propio bien mueble que estoy adquiriendo sirva para financiar su adquisición. Con lo cual, siempre se dice de manera coloquial o práctica, el bien mueble se paga solo, ¿no? Yo adquiero el bien mueble, lo adquiero a créditos, lo adquiero a plazos, y con el uso de ese bien mueble pago el crédito que he asumido por su compra. Entonces, siempre se dice, el bien se paga solo. Busca este principio es reconocer esta posibilidad. Y para ello, se le da una preferencia frente a las demás garantías que puedan tener el deudor, incluso que se hayan constituido con anterioridad a esta garantía mobiliaria de adquisición. Por eso va a romper la regla de que quien primero inscribe en el sistema tiene una preferencia o prelación. En este caso es la excepción. Cuando se trate de una garantía mobiliaria de adquisición, va a tener prioridad sobre otras existentes. Evidentemente, esta regla generaría o podría considerarse que genera dificultades o complicaciones para los otros acreedores, ¿no? Que ya habían otorgado, que ya eran acreedores garantizados y que esta garantía posterior viene a hacerles perder preferencia o prevalencia con relación a una eventual ejecución por incumplimiento. Para ello, se establece la segunda regla en este principio número 8 y que también lo reconoce en el decreto legislativo 1400. Se debe avisar a los acreedores preexistentes para el perfeccionamiento, ¿no? Para que pueda darse la punibilidad o la publicidad de esta garantía inmobiliaria de adquisición, se debe avisar a los acreedores. ¿Cómo lo soluciona el decreto legislativo 1400? Este aviso se hace de manera automatizada. ¿Qué significa? Una vez que se inscribe la garantía mobiliaria de adquisición, llega por el sistema un aviso a los acreedores garantizados con relación a la inscripción o al aviso de garantía sobre adquisición de un bien mueble por parte del deudor garante. De esta manera, los acreedores pueden ponerse de acuerdo, entrar en contacto y comunicación con el deudor garante y verificar si a pesar de esa garantía mobiliaria de adquisición se puede mantener aún las garantías otorgadas con anterioridad porque perderían la prelación o el orden que tenían originalmente, o de ser el caso, el deudor garantizado debería otorgar otro tipo de garantías adicionales a fin de dar tranquilidad a estos acreedores preexistentes que potencialmente se han visto perjudicados con una garantía mobiliaria de adquisición que a pesar de ingresar posteriormente, gana con relación a otras garantías. Entonces queda ya en el ámbito contractual dentro de la negociación ver la necesidad o no de generar más garantías, de quedarse con el escenario que se ha generado o de ser el caso, pues, de repente contractual, empezar una ejecución, ¿no? Podría haberse pactado una cláusula de ante haber otorgado una garantía de adquisición, se podrá proceder a la ejecución de la garantía, ¿no? Anticipar los vencimientos. Principio número 9. El comprador en el curso ordinario de los negocios adquiere los bienes muebles de cualquier garantía mobiliaria inscrita anteriormente por el vendedor. Efectivamente, es una regla muy importante, ¿no? La idea siempre es que el comprador, ¿no? El consumidor final, no se puede ver perjudicado por garantías otorgadas sobre los bienes muebles que él está adquiriendo, sino nadie podría comprar con seguridad. Entonces, efectivamente, un comprador que adquiere bienes muebles en el curso ordinario de los negocios de tu vendedor o transferente, adquiere los bienes libres de cualquier garantía, ¿no? A pesar que esté registrado en el sistema informativo de garantías mobiliarias, como sería con la implementación del decreto legislativo 1400. Evidentemente, también en el principio número 10 busca que
la garantía mobiliaria tenga una autocancelación. Nosotros conocemos básicamente en el tema de las garantías mobiliarias, en el marco de la Ley de Garantías Mobiliarias del año 2006, la ejecución extrajudicial o judicial altamente expeditivo, que ustedes pueden verlo al final del principio número 10. Bueno, eso está actualmente vigente dentro de los alcances de la Ley de Garantías Mobiliarias del año 2006. Igual también se mantiene en el decreto legislativo 1400, con la diferencia, entre otras, pero la más, me parece más saltante, estaría destinada a lo que les comentaba, que hay un formulario de cancelación que debe ser inscrito, registrado. Este aviso electrónico debe ser incorporado en el sistema informativo de garantías mobiliarias ante el caso de un incumplimiento y proceder el acreedor garantizado a ejecutar el bien mueble para satisfacer el préstamo que le otorgó en su oportunidad al deudor garante. Ese escenario lo conocemos. En el decreto legislativo 1400 se agrega, les comento, se agrega el tema del formulario de ejecución. El otro tema es la resolución contractual, ¿no? Como un método o un medio de autocancelación de garantía mobiliaria. Acá es importante tener presente que entra en ámbito otro tema, que es vinculado a que la garantía mobiliaria implica no solo esta afectación de un bien mueble para el cumplimiento de una obligación, sino también cualquier contrato o acuerdo entre las partes que cumpla esa función de garantía. Es lo que llaman los equivalentes funcionales. Es cualquier contrato que cumpla una función de garantía que sirva para garantizar una obligación, está dentro del régimen de garantías mobiliarias. Eso lo tenemos ya desde el año 2006, en la Ley de Garantías Mobiliarias. Recordarán ustedes que se inscribe la garantía mobiliaria y se inscribe el arrendamiento financiero, el arrendamiento y otros tipos de figuras contractuales. ¿Por qué? Porque todos esos tipos de figuras contractuales de una u otra manera cumplen una función de garantía, ¿sí? Un ejemplo que podemos colocar donde un equivalente funcional, un contrato, cumple una función de garantía, lo podríamos ver tal vez como un arrendamiento, ¿no? El arrendamiento, ustedes, de acuerdo a lo que hemos estudiado sobre la base del Código Civil, el arrendamiento tiene las dos figuras, el arrendador y arrendatario. Se entrega una renta ¿no? Se entrega la renta por el uso del bien mueble por un tiempo determinado y a la conclusión del contrato se devuelve el bien mueble, arrendamiento. Pero desde el ámbito de una visión del tráfico mercantil, ahí ese escenario, esa descripción, el hecho que el arrendador le entregue para el uso del arrendatario con una devolución en caso de incumplimiento de la renta, ahí la entrega del bien en uso y, no y conservando la propiedad hace que el derecho de propiedad sirva como garantizador del cumplimiento de la obligación del arrendatario. Entonces, desde el punto de vista comercial o mercantil, es muy importante considerar estas figuras, ¿no? Es donde el proveedor dice, ya, yo te doy la máquina es mía, yo te doy la máquina, el proveedor le da la máquina al empresario, al microempresario, el empresario trabaja la máquina, con el resultado del trabajo de la máquina le paga la deuda al proveedor, y en el caso de incumplimiento, lo que hace el proveedor es resuelve el contrato. Incumplió con pagarme la renta, resuelve el contrato y recupero la máquina. ¿Por qué recupero la máquina? Porque yo siempre mantuve mi derecho de propiedad sobre la máquina. Yo le di el derecho de uso, pero mantuve el derecho de propiedad en la máquina. Entonces, en esa figura de arrendamiento, el derecho de propiedad sirvió como una garantía, funcionó, en el aspecto funcional, sirvió como una garantía ante el incumplimiento del pago de la renta por parte del arrendatario. Muy importante ver esa figura, ya no de una perspectiva estrictamente civil, sino ya del tráfico mercantil. Finalmente, los últimos dos principios están vinculados a que la garantía mobiliaria perfeccionada, recuerden cuáles son los criterios de perfeccionamiento, su publicidad, sea a través de un registro público, a través de la posesión y el acto de control, ¿no? No debe formar parte de procedimientos de quiebre. Es muy interesante que debería, en un caso de insolvencia del deudor garante, no perjudicarse el acreedor garantizado que ha tenido perfeccionada su garantía mobiliaria, ¿no? Es un dato muy importante de mantener. Por eso, por esos casos de insolvencia del deudor garante, el derecho de propiedad en aspecto práctico sirve o funciona como garantía, porque el hecho de haberle entregado yo al deudor garante solamente
el uso del bien mueble y no la propiedad, hace que si ese deudor garante entra en insolvencia, ese bien mueble no forma parte de la masa a efectos del proceso de quiebra, sino pertenece porque es propiedad del proveedor. Entonces ahí también es un elemento más que ustedes pueden ver donde el derecho de propiedad hace las veces, funge funcionalmente como una garantía dentro del tráfico mercantil. Por eso también es importante tener en consideración que estos escenarios están muy digamos que es una perspectiva diferente a las codificaciones de derecho civil. El principio número 12, la armonización de las leyes sobre garantías mobiliarias para promover el tráfico fronterizo. Efectivamente, en la medida que el decreto legislativo 1400 respeta, se informa, cumple los principios de estas garantías mobiliarias, es importante, puesto que permite armonizar, consolidar con otros regímenes de garantías mobiliarias, también con las mismas perspectivas que puedan promover un tráfico o un crédito transfronterizo entre los diversos países. Finalmente, para concluir, dentro de toda esta perspectiva de un régimen de garantías mobiliarias contemporáneo, potencialmente lo que se busca en el tráfico mercantil es poder tener un escenario similar al que ustedes pueden ver en esta diapositiva, en donde van a encontrar hasta cuatro garantías mobiliarias en una relación de comercio, ¿no? Vamos por la primera. Una institución financiera, ¿no?, puede otorgar crédito al productor de bienes, ¿no? El productor de bienes le otorga crédito, ok. Entonces, el productor le otorga una garantía real mobiliaria a favor de la institución financiera, ¿de acuerdo? Le da una línea de crédito y el productor de bienes le va a otorgar garantía mobiliaria a esta institución financiera por el crédito que le ha otorgado. ¿Cuál es el objeto de la garantía mobiliaria de los bienes que tiene el productor? Lo pueden ver ustedes en el gráfico, en la diapositiva. Materia prima, bienes tangibles, maquinaria de producción, el inventario presente y futuro, las cuentas por cobrar e incluso los ingresos como resultado de las ventas. Todo ello puede entrar en un paquete como parte de un contrato para el otorgamiento de una garantía. Vamos a un segundo momento. Ahora, este productor puede otorgarle crédito o financiamiento también a un mayorista. ¿A través de qué figura? En el ejemplo es una venta al crédito. Yo, productor, le puedo vender al mayorista al crédito. Le vendo al crédito. Por tanto, estoy financiando al mayorista. ¿Qué puede hacer el mayorista respecto a esta venta al crédito, a este financiamiento? Puede otorgarle una garantía mobiliaria al productor para garantizar el cumplimiento de esta obligación del crédito que está obteniendo del productor. ¿Qué bienes muebles son objeto de la garantía mobiliaria en este escenario? También lo ven en el punto número 2 o en el estadio segundo. Inventario presente y futuro, cuentas por cobrar, ingresos como resultado de las ventas. Nuevamente, estamos en un esquema de garantías mobiliarias. En este caso, ahora es del productor al mayorista. Vamos ahora a un tercer momento. Puede otorgar crédito el mayorista. Ahora, el mayorista puede otorgarle crédito al minorista. ¿Bajo qué figura le otorga el crédito? La venta, ¿no? Venta a plazos, la venta al crédito. Hay un financiamiento del mayorista a favor hacia el minorista. ¿Cómo el mayorista garantiza el cumplimiento de esa obligación? Mediante los bienes muebles que tiene el minorista a favor del acreedor garantizado, en este caso, el mayorista. ¿Cuáles son esos bienes muebles? Ustedes lo pueden ver también. El inventario presente y futuro del minorista, las cuentas por cobrar del minorista, los ingresos como resultado de las ventas del minorista. Veamos un tercer momento, un tercer estadio, en relación a los bienes muebles que pueden ser objeto de garantía mobiliaria. Finalmente, hasta un último estadio, también podría haber otra forma de garantía en el caso del consumidor. Puede ser que el minorista le venda el crédito al consumidor, le venda a plazos. Entonces, el consumidor, eventualmente, ante una adquisición a plazos, podría otorgarle el bien mueble que está adquiriendo en garantía hasta el cumplimiento de la obligación que es objeto de garantía. Entonces, tenemos el tema de
el pago del precio al minorista financiado con los bienes muebles que al civil adquirido se lo está otorgando en garantía al minorista. Entonces, ustedes pueden ver que la pretensión y búsqueda es tener mayor posibilidades de acceso al crédito y al financiamiento, no solo a nivel bancario, sino también incluso a nivel de proveedores. Y es donde se potencia la posibilidad de tener un flujo de capital que permita el desarrollo de todos los ciudadanos, de los microempresarios y todos los dedicados a una actividad mercantil que permita también el desarrollo del país en general. La suma de todos estos esfuerzos siempre decantan en una mejora de los niveles como país, ¿no? Y finalmente tener en cuenta que una norma por sí sola no va a ser suficiente para hacer todos estos cambios o todas estas propuestas o presentaciones que estamos manifestando, ¿no? Se requiere la participación de los actores de una manera solvente, que exista o también otros, que exista una formalidad, tiene que ser un mundo formal en donde se pueda abrigar este régimen de garantías y también se pueda establecer todos otros pilares económicos que nos permitan ir avanzando de acuerdo a estas necesidades. Muchas gracias por la atención. Doctor, interesante. Ahora vamos a ver las preguntas del público. Acá tenemos una... Chayla nos pregunta, una sociedad conyugal que tiene una medida cautelar de embargo de bienes muebles que existen en la propiedad, quieren proteger su vehículo, ¿lo pueden pasar a su hijo menor? A ver, otra vez despacito, por favor. ¿Cómo es? Una sociedad conyugal que tiene una medida cautelar de embargo de bienes muebles que existen en la propiedad. O sea, tienen una medida cautelar en su vehículo y lo quieren pasar a su hijo menor. Ya. Se lo puede pasar. A ver, en un régimen el régimen, en los casos de embargo, que acceden al registro sobre bienes muebles, en este caso entiendo que es sobre un vehículo, lo que busca el embargo al inscribirse es que pueda, al momento de la ejecución de esta medida cautelar, ir sobre el vehículo a pesar que existan transferencias posteriores al embargo. A lo que quiero llegar es que esta sociedad conyugal puede transferir a su hijo el vehículo, pero esa transferencia no va a evitar que la ejecución de la medida cautelar de embargo recaiga sobre ese mismo bien mueble, en el escenario que ellos comentan, de propiedad del hijo. ¿Por qué? La medida cautelar ha sido registrada con anterioridad a la transferencia. En pocas palabras, el hijo tenía conocimiento que ya había una medida cautelar sobre ese bien mueble y, por tanto, cuando lo adquirió, el derecho de propiedad lo adquirió sabiendo que eventualmente podía ser, en ejecución de esa medida cautelar, perder el derecho de propiedad por efectos de remate. A ver, acá tenemos una... ya, con respecto a la acreditación ante los registros de que se tiene que hacer el aviso notarial, en el caso de garantías mobiliarias sucesivas, ¿esto se debe de acreditar ante el registro, el aviso notarial? Y si no se hace, es bajo sanción de tacha, observación. En este aspecto, ¿cómo es la calificación? En la práctica había resoluciones del tribunal que sí hace referencia al tema de la notificación, que forma parte de la evaluación o calificación. Sí, efectivamente, se tiene que, ¿no? Que forma parte de la evaluación del registro. Nada, creo que tienes apagado tu micrófono. Sí, ¿ahora me escuchan? En el caso cuando se garantiza obligación de futuros eventuales, en la ley de garantías mobiliarias, veo que tienen un trato especial porque se anotan como anotaciones preventivas y tienen un plazo de 1 año. A diferencia en el registro de
donde yo trabajo de bienes inmuebles, que cuando viene obligaciones futuras eventuales, ahí no se le permite que se le ponga como anotación previa de un año, sino se inscribe como si fuera una. Entonces, debería de adecuarse este trato como las garantías mobiliarias a las hipotecas, dado que es el mismo supuesto, o no. No, no. En el caso de los bienes muebles tienen un régimen diferente. Un poco cerrándonos en bienes muebles, actualmente con la Ley de Garantías Mobiliarias del año 2006, si yo tengo un tema de garantías sobre obligaciones futuras, lo que ocurre es un escenario de preconstitución de garantía mobiliaria que se inscribe en el registro, dependiendo si se trata de la calidad del bien, en el RMC o en el registro jurídico de bienes muebles. Una preconstitución, ¿no? Porque todavía no en ese escenario. Y solamente cuando ya tienen existencia o se concretan las obligaciones, se hace la conversión a una constitución de garantía mobiliaria. Eso es en la Ley de Garantías Mobiliarias del año 2006, que se encuentra vigente. Cuando entre implementado el Decreto Legislativo 1400, en ese régimen de garantías, ya no es necesario hablar de una preconstitución, simplemente se constituye la garantía mobiliaria, porque recordemos, la premisa de un régimen de garantías contemporáneo es que sea lo más amplio de bienes muebles y lo más amplio de obligaciones, tratándose de presentes o futuras. Entonces, esa amplitud permite que yo pueda constituir la garantía mobiliaria sin necesidad de usar una figura de preconstitución. La única opción donde hay una preconstitución en el decreto legislativo 1400 es en los casos donde todavía no se celebra el contrato de garantías, pero pienso celebrarlo en un futuro. En esos casos donde todavía no hay garantía mobiliaria, contrato de garantía mobiliaria, si no lo estoy proyectando en un futuro celebrar un contrato de garantía mobiliaria, es la figura de la preconstitución de garantía en el decreto legislativo 1400. Ese es un cambio sustancial con relación a la Ley de Garantías Mobiliarias del año 2006 y que está más enmarcada, en donde está más enmarcada la pregunta que están realizando, en donde hay una preconstitución, si el bien es ajeno, si el bien es futuro o si se trata de obligaciones futuras, ¿no? Son tres escenarios donde se hace una preconstitución. Y esa idea, lo que les trato de comentar es que bajo un régimen de garantías mobiliarias que busca amplitud de bienes y de obligaciones, no es necesario equipararlas a un régimen necesariamente a un régimen de propiedad inmueble, sino al régimen de circulación de los bienes muebles. Iba más que nada la pregunta en el aspecto porque se torna confuso la ley de caducidad en su aplicación, sobre todo acá en propiedad, bueno, sobre estas hipotecas, porque se interpreta de que si no han nacido, de acuerdo al reglamento del artículo 120, se tiene que acreditar, y después salió un pleno, el pleno del tribunal, y que ellos señalan de que si se tiene que contar desde que se inscriben. Entonces hay mucho que difiere y algunos proponen que debería ahí para zanjar esa discusión aplicarse analógicamente lo que se hace en bienes muebles. Ok, pero en todo caso tendría que ser otra regla, porque en bienes muebles los casos de cancelación o caducidad de las garantías mobiliarias son de 5 años. Entonces, acá en 5 años acaba, ¿no? Si no se hace la renovación o hay un pacto diferente. Por eso que ahí hay una diferencia con relación a un régimen de hipotecas sobre inmuebles, ¿no? Las hipotecas son a 30, 40 años, ¿no? Y la ley de caducidad hace todavía una referencia del incumplimiento de la obligación, que todavía nos da todavía un dato más complicado de poder encontrar, en qué momento se dio el incumplimiento para empezar a contar el plazo de caducidad. Va de un escenario diferente, ¿no? En el régimen de garantías mobiliarias se se publicita la garantía mobiliaria y tiene un plazo, ¿no? Tiene un plazo para su cancelación o caducidad. Tenemos acá también una pregunta de Luis Jiménez. Buenas tardes. Con respecto a la garantía inmobiliaria del decreto 1400, ¿la constitución del acto se da con la inscripción o aviso electrónico? ¿El formulario en que consignan los datos es un documento privado que tiene calidad de declaración jurada? Ya, a ver, hay dos temas. La constitución del acto es por acuerdo de las partes. Entonces, el acto de garantía o contrato de garantía mobiliaria existe cuando hay acuerdo entre las partes, cuando hay contrato. Ahí ya existe garantía mobiliaria. Y la publicidad o el registro público, al momento de darle publicidad, le da oponibilidad frente a terceros. Esa es la
y la mecánica en el decreto legislativo 1400. Y si tiene la información calidad de declaración jurada, no tiene calidad de declaración jurada, tiene calidad de información que establece el acreedor. Evidentemente, el acreedor lo hace sobre la base de un contrato que ha celebrado con el deudor. Y si hubiera un escenario donde la información no es correcta al contrato celebrado con el deudor tiene la posibilidad de pedirle a través también de la plataforma informática que el acreedor haga la rectificación o corrección del caso. Si no lo hiciera en un plazo determinado, incurriría en un supuesto de una sanción y pasaríamos a una etapa de un procedimiento sancionador a efectos de una multa para fin de desincentivar estas actividades de demora en las rectificaciones con relación a la información que incorpora el acreedor en el sistema informativo de garantías mobiliarias dentro del marco del decreto legislativo 1400. Ahora, con respecto a lo que es la ejecución extrajudicial, en el precio del valor, ¿hay un monto que se tiene que establecer en estos casos? Para la ejecución, lo que se solicita es una evaluación de mercado, ¿no? El estudio, el valor de mercado del bien inmueble, ¿no? Lo que proyectan las partes como el valor de mercado y se incorpora al momento de la ejecución, recordemos, ¿eh? Porque en el decreto legislativo 1400 no van a estar las reglas de ejecución en la constitución en el aviso electrónico de garantía mobiliaria. No va a estar ahí la información de la ejecución. Va a estar en un formulario que lo incorporará el acreedor al momento del incumplimiento del deudor para dar publicidad a través de la plataforma que se ha iniciado una ejecución por incumplimiento de la obligación y se está iniciando la ejecución de la garantía. Porque ahora, revisando ahí en la parte en el artículo 47, numeral 2, que dice que el valor de la adjudicación no es inferior a las 2/3 partes del valor comercial del bien al tiempo de la venta. O sea, acá le está estableciendo un cumplimiento que afectaría su validez de esto, con este artículo. No, porque esas son las reglas que son en la ejecución. No afectaría la validez de la constitución de la garantía. A ver, vamos a ver si hay otras preguntas. A nivel nacional, ya hay una cuando empiece ya a establecerse, o todavía. Creo que has estado hablando con el micrófono apagado, no lo he visto, no te he podido escuchar la pregunta. Ya, con respecto al nuevo sistema para la inscripción de las garantías mobiliarias que serían con este registro electrónico, ¿cómo empezaría a funcionar esto? ¿Podría detallar cómo sería esto? ¿En qué consiste? La plataforma del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias con el decreto legislativo 1400 va a partir de una premisa, por lo que estamos conversando hace unos minutos. Primero, en la parte de la organización de esta plataforma va a estar sobre la base del deudor garante, donde el criterio de búsqueda va a ser el DNI, el número de DNI. ¿Por qué el DNI? Podrían haber problemas de homonimia, errores con la denominación, con el nombre de la persona. Entonces el DNI va a ser el criterio. Estoy hablando estrictamente por el tema del DNI del documento nacional para personas nacionales. Adicionalmente, lo que se busca es tener una interconexión con RENIEC a efectos de evitar errores al momento de la indicación o individualización del deudor garante. Coloco el DNI a través de una web service o una interconexión con RENIEC, lo que obtendría es el resultado del nombre completo y los datos del deudor garante. De esta manera, evito, en la medida de lo posible, tener errores con relación a la identificación del deudor garante. Luego, en la plataforma informática, le va a permitir que el acreedor coloque lo que ya también lo vemos desde ahora, ¿no? La indicación de qué bienes son objeto de garantía, el acreedor, el deudor garante, si hubiera un depositario de ese caso. Si fuera un equivalente funcional, colocar la referencia que se trata de un equivalente funcional. No necesita la especificidad
que hoy encontramos, ¿no? Por ejemplo, si hay un arrendamiento financiero, tienes que poner los datos del arrendador, arrendatario y unas figuras, igual si fuera un fideicomiso, fideicomitente, fideicomisario. Ya no, en el caso del decreto legislativo 1400, esas figuras contractuales se tienen que traducir en versión de equivalentes funcionales de garantía mobiliaria, donde tendría que colocar el nombre del acreedor y el nombre del deudor garante. No necesito desarrollarlo como las partes de un contrato. ¿Por qué? Porque ese contrato no está ingresando por ser en sí un fideicomiso, sino porque está sirviendo funcionalmente como una garantía mobiliaria. Entonces es también un dato muy importante que van a poder ustedes ver en la comparación a lo que ocurre hoy día. Luego se hace un pago de una tasa mínima, permiten hacerse pagos para incorporar avisos de garantías masivos, con lo cual el propio acreedor puede incorporar varias garantías, no necesariamente manual, una por una, podría hacerse también de manera en paquete, a través de cuadros, a través de archivos Excel o formatos que permitan incorporar las garantías de manera masiva con el consumo de información de tablas dinámicas a incorporación en la plataforma. Entonces, también es una manera de facilitar la información. Eso también va a permitir el pago de la publicidad de estos avisos electrónicos a través de cuentas prepago, a efecto de hacer los consumos también de manera masiva. Luego, en el tema de casos de ingreso, les comentaba del acreedor, es importante lo que les decía, no basta que yo me acerque y diga soy el acreedor y quiero que me des acceso, hay una evaluación, debo pasar por una etapa de control administrativo, identificándome, indicando que deseo utilizar la plataforma y que me den acceso con usuario y cuenta. Luego de esa validación es que yo puedo entrar a esa plataforma y hacer la publicación de los avisos, ¿no? Igualmente, en los casos de una modificación, el propio acreedor hace la modificación del aviso por una tasa mucho más reducida y si para cambiar, por ejemplo, los bienes muebles que son objeto de garantía o alguna circunstancia o dato que figure en el aviso de publicación de la garantía mobiliaria. El dato adicional que les comentaba era que en los casos de ejecución, recién en ese momento voy a incorporar un aviso de ejecución de garantía inmobiliaria colocando los detalles con los cuales estaría efectiva la ejecución y que es importante para dar conocimiento a los usuarios, a los terceros en general, a los ciudadanos, que respecto a este deudor garante se ha iniciado una ejecución de garantía. ¿Por qué? Nuevamente, a efectos de publicidad, lo que buscará este sistema informativo de garantías mobiliarias es que colocando yo el DNI del deudor garante o en general de la persona, pueda hacer de manera gratuita, a efectos de la consulta y la búsqueda de información en este sistema, yo pueda de manera gratuita, colocando el DNI del deudor garante, me salga la relación de contratos de garantía que haya celebrado, estén vigentes o no estén vigentes, incluso los que hayan con formulario de ejecución de garantía. De esta manera yo puedo tener una información consolidada con relación al deudor garante, ¿no? Entonces, esas forman parte de las acciones de este sistema de garantías a efectos de dar la mayor publicidad posible con el menor costo para los ciudadanos. Sí, claro, esto muy interesante la exposición. Eso sería todo con respecto a las preguntas. Le dejamos para las palabras finales. Gracias, Navar. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y nada, espero que les haya podido ser de utilidad la información que hemos podido conversar el día de hoy. Muchas gracias a todos.